Gracias, asambleísta Larriva. Abrimos el debate. Tiene la palabra asambleísta Luis Torres. Esta reforma a la ley de minería consagra demasiadas excepciones y una ley, cuando tiene excesivas excepciones, rompe el principio de generalidad, consagra muchas veces discriminaciones, abre la puerta a privilegios y, por supuesto, permite que se deslicen errores. El primer error que he encontrado, y que no es un error accidental, sino de fondo, es aquel que uno encuentra en la disposición transitoria cuarta. Resulta que esta disposición transitoria se refiere a la disposición general séptima en lugar de referirse a la disposición general octava. Es de trascendencia este error en el que ha incurrido la Comisión al elaborar la ley, porque aquellos que tengan acciones, participaciones en empresas domiciliadas, constituidas en paraísos fiscales, gracias a este error, no van a tener la obligación de transferir esas acciones o participaciones en el plazo de un año. En otras palabras, gracias a esa excepción y gracias a ese error, aquellos que en la normativa anterior estaban obligados en el plazo de un año a hacer la transferencia de esas acciones y participaciones, en este caso no van a hacer. Le pido al señor presidente de la comisión que corrija este error, porque si no se lo hace, indudablemente se estaría dando carta abierta para que aquellos que tienen acciones o participaciones en empresas domiciliadas o constituidas en paraísos fiscales en un porcentaje superior al 25%, simplemente se queden con esos títulos y no los transfieran. La otra excepción sobre la que comentó el asambleísta Moisés Tagle y que en el Pleno la asambleísta Montaño también abordó, no ha sido modificada. Aquella que permite que las empresas estatales extranjeras, sus subsidiarias, empresas de economía mixta donde tengan participaciones o las concesionarias puedan acceder a una concesión sin necesidad de subasta o remate público. Hubiera sido ideal que esa norma quedase circunscrita solamente a las empresas estatales, pero no a subsidiarias, a empresas de economía mixta, porque al dejar abierta esa posibilidad va a ocurrir lo que normalmente ha sucedido dentro del mercado de los hidrocarburos y de la minería. Accede a una concesión una empresa de economía mixta con participación estatal y al final resulta esta, por la transferencia de acciones o participaciones, convertida en una empresa privada. Diario El Comercio este día relata que estuvo a punto la comisión de dejar circunscrita esa excepción a las empresas estatales. Sin embargo, en forma misteriosa, finalmente no se aceptó esa posición que hubiese sido positiva y quedó la norma original abriendo la puerta para que en ese gran mercado energético, hidrocarburífero, minero, se puedan hacer este tipo de transacciones. Señora Presidenta, la otra excepción que preocupa y que la mencioné en el debate anterior tiene que ver con lo que trae el artículo 22 de la reforma, que trata lo relativo a la forma como tienen que hacerse las transferencias de acciones o participaciones de las concesionarias cuando la transferencia en un año suma más del 50%. Solo en ese caso, si la transferencia de acciones o participaciones en un año suma más del 50%, tiene que inscribirse en el registro minero y tiene que pagarse el 1%. Si la transferencia es menor al 50%, no se inscribe en el registro minero y no se paga el 1%.
Y cuando las transferencias se hacen en bolsas de valores en el país o en bolsas de valores en el extranjero, ni siquiera se habla del 50% o más. Se dice la mayoría de acciones o participaciones, una norma abierta. Y por último, como el conflicto girará en este tipo de transacciones sobre el monto de la transacción, se abre la puerta para que la autoridad interprete en caso de duda del monto transado. Tenemos la experiencia de Aurelian y Kinross. Aurelian transfirió sus participaciones en el campo Fruta del Norte a Kinross por sobre los 900 millones de dólares, habiendo Aurelian declarado no más de 25 o 30 millones de dólares como gasto. En aquel entonces no hubo inscripción en el registro minero porque no había esta norma, no hubo pago del 1% porque no había esta norma. Sin embargo, al establecer un año como límite y al establecer el 50% o más como porcentaje para que se dé la inscripción y para que se pague ese 1%, se va a prestar para que las transacciones se hagan por menos del 50% año a año y se evada tanto la inscripción como el pago del 1%. En este punto, señora Presidenta, debería ser el todo o nada, es decir, se transfieren libremente o se grava desde la transferencia menor, pero no se pueden establecer estos márgenes que en este mercado tan dinámico se prestan indudablemente para que a nivel societario se hagan las transferencias sin mayor inconveniente. El Código de Minería chileno y la Ley de Concesiones Mineras en Chile, que deberíamos nosotros observar atentamente, no tiene este tipo de disposiciones con tantas excepciones que finalmente le pueden perjudicar al propio Estado cuando se establecen este tipo de imposiciones. Señora Presidenta, un último tema, el de la consulta prelegislativa. Veo que la Comisión ha hecho el esfuerzo de señalar que no cabe la consulta prelegislativa porque no existe fundamento para que uno presuma que va a existir con la aplicación de la ley una afectación real, objetiva de derechos colectivos. La sentencia de la Corte Constitucional, la número 001-10, publicada en el Registro Oficial 176 suplemento del 21 de abril del 2010, a la que me referí en el primer debate, no dice lo que algún legislador señaló en el primer debate y lo que señala como punto sustancial la Comisión. ¿Qué dice esta sentencia? Que habrá consulta prelegislativa cuando la ley se aplique sobre un territorio donde comunidades, pueblos tengan asiento y derechos. El artículo 57, numeral 17 de la Constitución, no habla de que exista ya la afectación cuando se discute la ley o medida legislativa. Basta que se presuma que pueda haber afectación para que la consulta prelegislativa exista. En el apartado 6 de la sentencia de la Corte Constitucional se establecen, señora Presidenta, los 3 requisitos para que la consulta prelegislativa se dé. ¿Y qué dice en concreto este apartado 6? Que antes de la consulta no se necesita probar la afectación real, objetiva y práctica. Basta que se presuma que puede haber esa afectación. Cuando se hace la consulta, allí sí, las comunidades tienen la obligación de demostrar o evidenciar que la afectación puede ser objetiva. Yo hice una propuesta en primer debate para salvar este problema, que en una disposición final se diga que esta ley no implica derechos colectivos ni va a afectar derechos colectivos porque no se va a aplicar en el territorio de las comunidades indígenas. El honorable asambleísta Henry Cucalón hizo igualmente una propuesta interesante para que en los considerandos de la ley se introdujera una norma parecida y salváramos del problema. Pero si evadimos el tratamiento de la consulta prelegislativa de esta manera tan elegante como ha sido planteada por la Comisión,
Al final, señora presidenta y señores asambleístas, aquellos que quieran impugnarla van a tener suficientes argumentos constitucionales para hacerlo, independientemente del resultado que puedan obtener de la Corte Constitucional. Muchas gracias, señora presidenta.